bastante sencillo, la verdad. Como les digo, no es muy complicado el tema. Y luego van a dar su examen. Ok, vamos a ver un poco de lo que viene a ser demografía en la parte teórica. De este tema van a dar examen el día domingo, ¿verdad? Domingo lo han colocado, ¿no es su día de dar examen? Ya. ¿Este domingo? Sí, es domingo. La siguiente semana descansa. Ok. Como pueden observar, vamos a hablar un poco de lo que es demografía. Este tema sí es un poquito más teórico. No vamos a hacer ejercicios. Al final les voy a mostrar algunos ejercicios, pero no los vamos a realizar como tal, ¿ya? Cuando hablamos de demografía, hablamos etimológicamente que demo significa, en este caso, pueblos, y grafein significa básicamente descripción, ¿ya? Entonces, ¿qué es? Es la ciencia que estudia las poblaciones humanas. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su dimensión, que es bien importante, se van a acordar. 2, estructura, evolución y caracteres generales que se consideran desde un punto de vista cuantitativo. En demografía podemos manejar una investigación mixta, es decir, cualitativo y cuantitativo se puede. Las investigaciones mixtas son investigaciones más complejas, porque manejamos rangos y obviamente esto hace que tenga más complejidad cuando vamos a medir los resultados, ¿ya? Entonces, esta demografía en relación con otras ciencias sí tiene relación tanto con la parte de la población y con las ciencias como tal, geografía, economía, recursos, derechos, y aquí entra nuestra área que viene a ser salud. Esta demografía, como hace un momentito les dije, se divide entonces en dos, en una estática y una dinámica. A ver, cuando hablamos que es estática, estamos hablando que estudia a la población, como su nombre lo dice, estática queda en un solo tiempo determinado, ¿ya? Y proporcionado instantáneamente, porque obviamente hay una delimitación de personas en un área, en un territorio y en una estructura, ¿ya? Esto es básicamente lo que se ha realizado hace un año, que ha sido el censo, porque nos han indicado nos indicaron hasta tal momento lo vamos a realizar, es decir, hasta tal fecha se va a realizar el censo. Y todos, obviamente, hasta ese último día, por así decirlo, se ha contabilizado el último bebé que ha nacido en ese momento y en el tiempo determinado. Al día siguiente, si ha nacido otro, pues lamentablemente ya no ha entrado dentro de estos datos del censo, ¿ya? 2. La demografía dinámica estudia, como su nombre lo dice, es el dinamismo, o sea, el movimiento. Ahora, este movimiento generalmente se genera por los cambios de dimensión y transformación en la población. Este tipo de geografía ya estudia específicamente elementos de la población, cuántos niños nuevos van a nacer, cuántos están naciendo ahora, por ejemplo, debe estar naciendo un niño. Ese tipo de geografía es la dinámica, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia? A ver. Ahora, demografía estática. Vamos a ver esta demografía, que es la estática en un inicio. La demografía estática es específicamente el estudio dado en dimensión, estructura y las características generales de la población. Aquí, por ejemplo, en esta parte sí tenemos que contabilizar cuántos, quiénes, qué edad y el sexo. Eso es algo bien imprescindible. Para eso, yo tengo que tener elementos básicos de la demografía estática. Una de esas se denomina dimensión. Esa es una de las principales, porque en la dimensión yo voy a poder ver el número de personas que cumplen un determinado criterio
Y en estos criterios vendrían a ser geográficos, región, socioeconómicos, ocupación, social, religión, etc. Nuevamente me voy otra vez a la estructura. La estructura básicamente tiene correlación con la composición. Pero aquí hay un dato bien interesante. Si bien aquí yo puedo ver el número de nacidos, como hace un momento les indiqué el número de muertos, etcétera, etcétera, esto me va a dar también datos numéricos. En el caso de variables que yo vaya a escoger para este tipo de demografía, yo quiero saber cuántos niños nuevos nacidos hay entre el rango de 0 a 12 años o a 2 años. Yo quiero saber el rango de personas que fallecieron, etcétera, de acuerdo a un rango. Para eso se las va a denominar como edad absoluta y edad demográfica. Estas dos edades son diferentes. La absoluta básicamente es el número de años, meses, días, desde el momento del nacimiento. Y la demográfica es básicamente la edad cumplida como tal. ¿Ya? Esos dos son acápites bien importantes dentro de la estructura. Si bien ahí yo quiero tomar en cuenta quiénes han nacido, ¿no? Ahora, si yo veo, hay elementos de la demografía que han ido avanzando más y más con el tiempo. Han tenido una evolución. ¿No ven? Esta evolución es el conjunto de variables dinámicas que se modifican en el transcurso del tiempo. Aquí, como les digo, entra la natalidad, entra la mortalidad, migraciones, tasas de proporciones y razones. Nuevamente, en esta evolución, ¿de qué demografía estamos hablando? De la demografía estática, no de la dinámica. Entonces, ¿qué ha mejorado? ¿Qué ha mejorado con la estática? También, si hemos hablado hace un momento, sexo, edad, hemos visto, ¿no? Edad media, y aquí entra toda esta parte que les voy a indicar. El índice de envejecimiento. El índice de cuántos hijos tiene, el número de hijos por mujer. Porque también no solo tengo que saber cuántos han nacido, sino también la mujer, cuán fértil puede llegar a ser y obviamente cuántos hijos tiene por familia. Esto era bien importante en una etapa cuando había censos anteriores y ahora van a ver que hay mucha diferencia. Y un ejemplo es, sus mamás, papás deben tener 8 o 7 hermanos, ¿no ven? Y ustedes a lo mucho deben ser 1 o 2. Seguramente algún papá les va a comentar de acá o su mamá. Uy, en mi casa éramos 12, digamos, ¿no? Entonces, todo eso tiene un porqué y entra en esta demografía, ¿ya? La relación específicamente de dependencia. Aquí entra el índice de las personas que están vivas y están activas en su cotidiano vivir. Entran índices que ya se han ido a realizar exclusivamente denominados como el subbar, como el índice de Fries, y estas son generalmente dadas para la parte geográfica, ¿ya? El índice de Burgdorfer también está, ¿ya? Entonces, esto nos ayuda a clasificar estos pacientes de una manera mucho más sencilla. Ya, estos son los que hemos visto. Ahora, ¿cuál de estas dos demografías se va a encontrar en todo lo que estamos viendo en este caso, como ser las pirámides? ¿En la estática o en la dinámica? En la Estática. Estática, exacto, porque esa es la que estamos viendo. En la estática se ve. Ahora, como les estoy mencionando, chicos, ustedes tienen evaluación virtual. Voy a preguntarles así, no va a ser netamente de la diapositiva, para que ustedes se vayan ubicando, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta algo que se denomina el periodo de crecimiento natural y las fases que va a contener y también las partes de una pirámide como tal. Las pirámides nos ayudan a describir la composición tanto de edad, sexo, básicamente siempre se va a ir en esas variables, edad y sexo, en una pirámide, ¿ya? Entonces, acá yo voy a poder observar que estas pirámides se van a encontrar representadas de dos maneras. Una que va a ir hacia la izquierda y otra que va a ir hacia la derecha, ¿ya? Ahora tengan en cuenta esto, tengan muy en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de la representación de estas, una a la derecha y la otra a la izquierda, ustedes cuando hagan su rural van a pertenecer a una red
un número de red, digamos la red 6, etc. Y cuando lleguen a su centro de salud, lo primero que van a ver se llama una pared, literalmente es una pared, donde se va a encontrar ahí todo lo que viene a ser los datos de la población. Ustedes van a ir a un lugar, por ejemplo, a ver, un pueblito, digamos van a ir a Huaricana, no sé si alguien conoce Río Abajo, ¿ya? Está dentro de la red 6, si no me equivoco. Y en Huaricana tienen su centro de salud, tienen un cuadro donde van a encontrar sí o sí las pirámides. Ay, pero doctora, ¿para qué me va a servir eso? Ustedes dan un examen ahí, al finalizar, y les preguntan lo de la pirámide. Pregunta clásica, ¿a qué lado se encuentran? ¿Ya? Ahora, doctora, mujeres a la derecha, rosadito y azul, así está pintado en el gráfico. Ya no yo no me estoy inventando, por si acaso. La altura de la pirámide es de 2 tercios y aquí se colocan en intervalos. Por ejemplo, puede ser, no van a estar colocando de 0 años tantas personas, no. Se coloca en intervalos. De 0 a 4 años, ¿cuántas personas van a radicar? De 5 a 9, ¿cuántas? De 10 a 14, ¿cuántas? Y de la misma manera, lo contrario se va a realizar en el caso de la pirámide, ¿ya? Si pusiéramos uno por uno, se tardaría mucho, son muchas edades, ¿ya? Habitualmente, cuando ya tenemos el último grupo de población, es decir, el grupo de los mayores adultos, entonces ahí se coloca de 85 y no se pone un límite, se queda de 85 y se coloca obviamente a más, ¿ya? El símbolo que ustedes deben conocer en matemáticas, ¿ok? Entonces, de esa manera, nosotros tenemos la pirámide, cómo se realiza, y es precisamente toda esta estructura que presenta. ¿Se cumplen los intervalos? Sí. ¿Se cumple que el lado derecho y el lado izquierdo? Sí. Se cumple el tema, obviamente en este caso, de lo que viene a ser acá está, más de 100, aquí está, lo que les decía, ¿ve? No tiene un límite. Aquí tomen en cuenta algo. Cuando ustedes vean este tipo de pirámides, van a ver siempre que va a presentarse en un eje vertical. Eso es súper imprescindible. Hay otros tipos de pirámides que los vamos a ver. En esta parte podemos observar que tiene su eje horizontal, que se mide también para poder tomar en cuenta la tasa de natalidad en este caso, ¿ya? Cuando vemos específicamente esto que llega a ser natalidad, mortalidad general o esperanza de vida, nos está dando más que todo una visión de cómo se están distribuyendo a pesar de ser edades, ¿ok? Ahora, aquí, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Que muchas veces en la base de la pirámide, es decir, la parte ancha, significa que la población, acá como menciona, se encuentra con una natalidad elevada. ¿Por qué? Porque aquí los que tenían edades eran los de 0 a 4 años, 5 a 8 años, de 8 a 12 años, de 12 años, ¿se entienden? Los que tienen más significancia en esta parte de la pirámide, ¿ya? Entonces el vértice indica ¿qué cosa? Esperanza de vida, o sea, las personas mayores, como ¿ya? Por eso es que aquí ahorita decía más, sí, ¿no ven? Entonces, cuanto más ancho sea o indique en este caso la población, va a indicar si la población está o no envejecida. En las poblaciones jóvenes en los países de desarrollo vamos a poder observar si su pico está más elevado o si hay una población más envejecida, ¿no? Los vértices suelen ser mucho más anchos en este caso. Al revés, ¿no? Como en nosotros, al revés en otros países, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque la población tal vez tiene una esperanza de vida que solamente llegan hasta los 50, que nosotros no sabemos. Eso puede verse generalmente hasta en Europa, en lugares donde ustedes saben que el consumismo como tal, la industria, la actualidad, todo sí está bien avanzada, pero también el ser humano abusa. Entonces hay muchas personas, por ejemplo, con obesidad, ¿no? Porque ahí llegan alimentos sumamente calóricos, entonces obviamente la esperanza de vida se acorta más y la pirámide aquí es mucho más ancha, ¿no? A eso se refiere. La forma de la pirámide suele ser de 3 tipos, puede ser de forma de pagoda, bulbo o campana.
Hay otras formas también cuando podemos observar o estudiar lo que viene a ser el tema de las formas. Acá está. ¿Qué son la progresiva, estable y regresiva? Pero nosotros hemos visto hace un momentito la pagoda, campana o bulbo ucha. Esta, la pagoda, tiene la característica de países en desarrollo. Nosotros somos un país tercermundista. No hemos sido los primeros países, evidentemente, ¿no? Entonces, por eso estamos entre esos países más jóvenes, entre comillas, ¿ya? Aquí entran, ¿no? Bolivia, Haití, Angola, o sea, básicamente son países que somos los últimos, por así decirlo, ¿no? Y obviamente nuestro tipo de pirámide que nos favorece es el pagoda. 2. El otro tipo es el campana. Campana se refiere básicamente cuando es un paso intermedio entre ambos tipos de poblaciones, es decir, hay una población que se puede ajustar, si bien es joven, ha avanzado, se ha actualizado un poco más, pero obviamente vemos que sí es una población más amplia, ¿no? Por ejemplo, Europa, o sea, todos los países de Europa. También acá en Latinoamérica se ajusta Chile, China y Uruguay. China no, China es otro continente. Bulbo o la ucha. El bulbo o ucha tiene la característica de solamente estudiar o realizarse la pirámide en personas mayores, envejecidas en este caso, ¿no? Fácil de recordar, jóvenes entre la mitad, entre jóvenes y adultos y mayores, ¿ya? Entonces si les coloco en el virtual, ya saben cómo reconocer esto. Si les pongo también, les puedo poner también, digamos, una pirámide de Bolivia, y ahí ustedes van a poner pirámide de pagoda. ¿Cada pirámide, doctora, tiene su cuenta regresiva de diferentes países o así? No es lo más indicado utilizar, porque si nosotros utilizamos, digamos, en este caso, aquí podemos estar viendo de Suecia, que pertenece a Europa, entonces nosotros vamos a ver que la pirámide como tal no se va a estructurar de la mejor forma. En el caso de que si nosotros utilizamos lo que corresponde a Suecia, que viene a ser básicamente una campana, se va a adecuar, o sea, vamos a poder tener un mejor resultado en la pirámide, ¿ya? Pero específicamente tenemos que tomar en cuenta esa clasificación, ¿no? Para tenerlo más cerca. Entonces la campana que usaríamos para Bolivia es la pagoda. La pagoda. Ahora, aquí está, hay formas de pirámides poblacionales, aquí está la pagoda, y esta es la que van a ustedes a encontrar sí o sí, así, tal cual, no estoy inventando, así lo van a ver en sus áreas rurales, cuando ya hagan su internado. Y acuérdense, porque eso es pregunta de examen, hasta te preguntan derecho, ¿quién es, mujer o varón? Entonces, es bien importante que sepan esto. Se llama esto, por si acaso, mapa situacional, se llama. Ese mapa situacional, ustedes cuando estén en cuarto, yo les voy a hablar un poquito más, hasta les voy a traer el libro de CDs para que vean. Y hay una capite que aunque parezca como que ¿para qué nos va a servir? Te preguntan en el examen, ¿ya? Obviamente les estoy hablando del examen de sus áreas rurales, ¿ya? Entonces tenemos ese tipo de pirámides, la pagoda, campana o bulbo o ucha, ¿ya? Que igual se denomina progresiva, estancada y regresiva. Este es el mapa situacional. Esto es lo que van a ver. Ahora ustedes dirán, pero esto ¿cómo lo vamos a ver? Aunque no me crean, en sus áreas rurales, o si alguien de casualidad más adelante quiere trabajar en un centro de salud, tienen que saber bien esto. ¿Por qué? ¿Y dónde está la pirámide? Acá. Ahora, ¿esto cómo lo hacen? Porque evidentemente esto es tecnológico, ahorita lo que les puse en la fotito. En una pared lo colocan con cartulina, o sea, lo hacen ellos con un plastoformo, ellos lo realizan. Esto que están observando se llama el mapa parlante. Este mapa parlante es para saber cuántas ciudades, cuántas familias, si tal familia come pan, si se alimenta bien, si tiene sistema de desagüe, allá otra familia por ahí no tiene, su casita es de adobe. Entonces vamos marcando las áreas de todas las casitas. Y esto se va a las carpetas familiares. Acá tengo el monitoreo de los determinantes de salud. Aquí está el monitoreo de las carpetas familiares, donde te indica si la persona está básicamente apto o vive en buenas condiciones. ¿Y quiénes lo realizan?
ustedes. Doctora, ¿y eso bueno en centros de salud de rurales? En los rurales sí o sí hay esto. En los urbanos se manejan de otra manera, pero sí cumplen la cabalidad, porque ustedes saben que en la parte urbana llega, obviamente, el tema de pacientes mucho más, ¿no? En rural igual llega bastante, pero ellos sí cumplen con este sistema. Es el famoso SUS, ¿no? Si ustedes están inscritos, pues van a ver, ¿no? Ahora, si les preguntan, por eso les digo, miren acá dice extremo derecho, extremo izquierdo, ¿ya? Yo sé que les estoy indicando ya, pasarán años, pero en algún momento ojalá les vaya a servir, ¿ya? La demografía dinámica. ¿Hemos visto ahorita cuál demografía? Estática. Estática. La dinámica se va más que todo también con el tema de la natalidad. Aquí entran estos índices que ustedes seguramente han escuchado alguna vez. Tasa de natalidad, tasa de mortalidad. ¿Cuántos nacen? ¿Cuántos mueren? ¿Cuántos van a cambiar de residencia? Aquí entra la parte migratoria. En la natalidad ustedes saben que básicamente es la división entre los vivos, básicamente sobre la población total. Generalmente le dan un rango de 1000, digamos, ¿no? Y esta se va a multiplicar más adelante por 1000. ¿Ya? Si tu población ha sido de 90, dividido entre tu población son 1000 personas, se multiplica por 1000. ¿Ese 1000 cambia, doctora? El de la multiplicación no. El de la división puede cambiar. Puede ser 990, 800, dependiendo de la población. Fecundidad. Fecundidad se refiere más que todo a la relación de los nacidos vivos. ¿Cuántas personas han nacido vivas? Y la población femenina susceptible de procrear. Eso quiere decir en el caso de las mujeres más que todo. Ustedes saben, chicas, que para este tiempo la tasa de fecundidad, la última vez en el último censo, porque yo he revisado y les he dejado el dato del censo actual, del último censo, donde indica que ha sido baja. Ahora los jóvenes ya no quieren tener hijos, básicamente, y eso es algo que en el censo también se les pregunta, ¿no? ¿Su hijo ha tenido algún hijo o se ha integrado un integrante? No. Entonces, se ve todo ese detalle en esta tasa. La mortalidad también es un dato importante. ¿Y saben cuándo es un dato importante? Cuando vienen epidemias, pandemias. Y en el caso del COVID, esta tasa ha sido una de las principales que se han tenido que realizar, ¿no? Ha sido el total de defunciones que se ha dado en un tiempo determinado, que de la misma manera se lo divide y se lo multiplica por 100. El procedimiento para estos índices es el mismo, no cambia, ¿ya? Así que eso no se vayan a olvidar. Mortalidad específicamente lo podemos dividir también en una tasa que se haya por sexo, es decir, lo podemos distinguir cuántas mujeres murieron y cuántos varones murieron. Ahora, en esta parte hay que tomar en cuenta también que generalmente acá cuando vamos a dividir con la población, lo vamos a multiplicar por 100.000, porque es comparable con otras tasas efectivamente. Las anteriores que les he indicado se multiplicaban por 1000, pero en esta vamos a multiplicarlo por 100.000, ¿ya? Porque se sacó una media. Otro dato que tenemos es la esperanza de vida nace, es decir, la muerte que presenta o calcular en qué momento la persona va a morir. Por ejemplo, aquí la tasa o la esperanza de vida aparentemente oscila entre los 70 a los 80 años acá en Bolivia. Hay personas, lamentablemente, que ustedes deben tener sus papás o tíos, etcétera, que hasta los 60 años pueden realizar actividades normales, pero en otros países a los 60 años básicamente ya no, ya los consideran adultos mayores y esa es su esperanza de vida, ¿ya? El crecimiento vegetativo básicamente es el resultante de los vivos, es decir, los nuevos vivos y básicamente de los muertos, ¿ya? Este crecimiento se contempla en bajo al tema de las migraciones. Ustedes saben recientemente que hubo una erradicación de las personas que han migrado de Estados Unidos, de México específicamente, y pues esta tasa seguramente va a bajar en ese índice que van a sacar, ¿no? Han debido ver que ya los han erradicado totalmente por
por el mandato de Trump. Entonces, evidentemente, esto llega a afectar de alguna manera también al crecimiento vegetativo, ¿ya? La migración, volviendo a este tema que es bien importante, es básicamente cuando un grupo de personas cambia a otra residencia, ¿ya? Hay muchos contabilizadores en el país que se recepcionan y se denominan, en este caso, inmigratorios. Esto es bien importante, muchachos, porque si baja esta tasa, obviamente la natalidad como tal también se ve afectada para ese país el desarrollo. Obviamente no menciono que debería ser o deberían ser ciudadanos migratorios documentados, ¿no? Porque a veces los que no los consideran son los indocumentados. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta. Aquí hay algo que se denomina saldo migratorio, donde yo voy a restar ese número de personas inmigrantes, básicamente del lugar de donde sea. En este caso vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos, al país del número de inmigrantes, que en este caso sería México, ¿ya? Y ahí voy a ver cuánto es el saldo y el número mayor de inmigrantes que ha sucedido. Entonces, tasa de inmigración básicamente se divide de la siguiente manera. En la parte superior se colocan todos los individuos inmigrados, los que han llegado en unidad de tiempo en un año, en el año correspondiente, y el tamaño de la población media que se va a multiplicar por 1000 de la misma especie de población, ¿ya? Y la tasa bruta de emigración es todo lo contrario, es los números de individuos salientes, las personas que se fueron en el tiempo correspondiente. Generalmente siempre se lo suele considerar como en un año y se multiplica en este caso obviamente también por 1000, ¿ya? Hay muchos temas que aquí intervienen como la esperanza de vida para esa población, porque imagínense que ellos tenían una esperanza de vida y modifica también a esta tasa, ¿ya? Entonces la población es muy importante, porque la población nosotros vamos a poder observar lo que vienen a ser los censos, vamos a poder observar lo que son las encuestas y las estadísticas que son vitales. Estas encuestas, ustedes ya la han pasado, ustedes han pasado recientemente un año, básicamente, donde les han proporcionado información, se les ha realizado en este caso lo que es información directamente a sus familiares, se ha recogido esa información de cada individuo y obviamente más adelante les han indicado, yo obviamente sé que les han indicado que el censo no era obligatorio, ¿no ven? Y hubo mucha especulación por eso, pero en realidad el censo sí debería ser obligatorio, porque es como si no te estuvieran contabilizando, y eso siempre les pongo como un ejemplo, para que se entienda mejor. Digamos que yo soy la mamá de todos ustedes, ¿ya? Entonces yo decido comprar alimento para ustedes y digo, voy a comprar, ahorita cuántos son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 panes para todos. Pero si uno de mis hijos dice, no, yo no quiero anotarme, qué sé yo, para que me compres el pan, yo compro solamente 8 panes. Entonces, si yo voy a ver todo lo que yo tengo de mi inversión, de mi dinero para comprarles esos panes, voy a excluir a uno. Entonces voy a excluir a la persona X, digamos acá su compañera, que no quiere que le dé. Entonces ahí va a haber un desbalance. Por eso es que decían que el censo debería ser obligatorio, porque a este hijo le va a faltar un pan. Entonces yo he hecho mi cotización de panes y he dicho, no, para ella no me va a alcanzar. Entonces, ahora, esos panes, entre comillas, llega a ser la economía, ¿se entiende? Y básicamente, esa economía, o el préstamo, o préstamos, o básicamente realizar algún movimiento económico grande o fuerte, va a hacer que yo elimine a la persona como tal. Ahora, imagínense que yo solo les estoy hablando de ustedes, digamos. ¿Cuánto les llegaría a afectar? Tal vez mucho a la persona que no va a comer el pan, obviamente, pero imagínense que esa persona represente 1000 en una población. O sea, es bastante, ¿verdad? Eso es lo que llega a afectar. Por eso es que, entre comillas, se dice que debería ser obligatorio. Por eso es que hubo mucha especulación. Se entiende porque son nuestros datos.
te preguntan hasta, todo te preguntan en el censo, son bastantes preguntas. ¿Alguien aquí ha censado? Yo. Y obviamente les han debido explicar algo así, ¿no? Que es bien importante. Aparte que lo que más les daba como... lo que más tristeza les daba... ¿Qué hablas de esto, chicos? 314. Lo que más tristeza en este caso les daba era el tema de que evidentemente esa población de 1000 personas que no se ha podido evaluar en el censo era por el tema de que no, tal vez mis datos se van a exponer o los van a utilizar con otro fin, o por qué me está pidiendo mi nombre, etcétera. Evidentemente el tema de los nombres es bien delicado, pero tenemos que tomar en cuenta que yo me puedo inventar datos siendo que es anónimo. Entonces esto no entra dentro del conteo como tal. ¿Ya? Puedo decir incluso, acá su compañera que iba a censar y que se ha olvidado de la familia de Pepito Grillo, que ella puede, y que todo haya sido anónimo, que ella puede decir, me he olvidado y me inventaré, y va a dar datos que no son correctos. Puede ser que en esa familia existían 10 y ella le está poniendo 4. O sea, pueden llegar a variar mucho, eso quiero que entiendan, ¿ya? Ahora, evidentemente sí son confidenciales, ¿ya? Entonces el levantamiento se lleva a cabo durante 2 a 3 meses. Ustedes han visto que el censo ha sido y hemos tenido que esperar casi 2 a 3 meses para que salgan, ¿no? Incluso un poco más para que salgan los resultados. Y el encargado de proporcionar esto es el INE en nuestro país, que es el Instituto Nacional de Estadística. Han debido escuchar alguna vez, alguien trabaja por ahí, queda por el estadio, allá abajo hay una vueltita, en una de las curvas, por la Buch, si mal no me equivoco, ¿no? Y ahí es donde se realizan las estadísticas de estos datos. ¿Ya? Este censo poblacional se lo realiza cada 10 años, ¿no? Básicamente un lustro básicamente. Esto se lo realiza específicamente al total del territorio, se proporciona la información, tanto en sexo y en edad, se proporcionan indicadores de datos económicos y se proporcionan datos sociales. ¿Ya? Esta parte es bien importante porque ustedes han visto que se llena con la cartillita, se va hacia donde la persona y la institución encargada es el INE. Esta está regida, es obligatoria y pues también penada por la ley. Obviamente no han hecho cumplir eso, pero no ven. Porque no querían, pues se ha respetado su decisión. ¿Ya? Tiene contenido secreto, aparte de unas preguntas cosas raras, creo yo. ¿Ya? ¿De todo? De todo, creo. Pero algún momento siempre te han preguntado, ¿no? Te piden estos mismos datos para que te identifiques. Y obviamente la característica es que esto se lo realiza en un solo día. Y ese día tiene que ser un día clave, y ese día no existen movilizaciones, ese día es un día B, si le denomina a veces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener un levantamiento total de toda la población. O sea, eso quiere decir que en Santa Cruz, Cochabamba, en todos los lugares se va a realizar. Estas estadísticas son importantes. En el último censo hemos visto que se ha censado el total de 11.312.620 habitantes en nuestra sociedad, ¿no? Ya salieron los resultados del censo y la verdad está un poco raro, pero bueno. Según el censo del 2012, éramos 10.3 millones de habitantes. Ahora, con los resultados del último censo, somos 11.3 millones. O sea que la población de Bolivia creció menos de 1 millón de habitantes. Santa Cruz encabeza la lista siendo el departamento más poblado del país. Con 3.115.000 habitantes, se convierte en el departamento con mayor población del país. Y el segundo departamento más poblado del país es La Paz, con 3.022.000 habitantes. Y el tercer departamento más poblado del país es Cochabamba, con más de 2 millones de habitantes. Y bueno, acá leo la lista de los demás departamentos. Ahora díganme ustedes, ¿qué opinan? Esa es la pregunta. ¿Qué opinan, muchachos? Quiero escuchar su opinión.
Me parece algo muy, ¿cómo se puede? Muy absurdo el miedo de las personas, porque bueno, cuando yo he censado, se asustaban incluso por poner el número de carnet y por su apellido. Y a mí me parecía re insólito eso porque hasta dejan su fotocopia de carnet en la librería, entonces y es medio raro que le tengan miedo a eso. Y por lo demás, nada, solo es el tema de nombres en general de las personas y algunos que también tenían miedo a ver o mentir sobre cómo viven. Es decir, de que no tengo, por ejemplo, no tengo baño y me decían que sí tengo baño. Entonces tenían miedo a que vieran su realidad, se podría decir. Es re Y eso es insólito. bien importante porque si una persona está en escasos recursos, esto es para ayudarle. Exacto. Y no es para que la persona se pueda esconder porque evidentemente tienen que tomar en cuenta que es como que, entre comillas, voy a hablar de eso, pero no quiero hablar de política, pero básicamente el gobierno dice, esta población necesita más, qué sé yo, drenaje o necesita abastecimiento de agua, etcétera. Entonces tenemos que ponerlos como prioridad. Esta población necesita esto, entonces cada población va teniendo diferentes grupos, ¿no?, de necesidades. Y justamente el censo te ayuda a eso, ¿no? Incluso puede ser que ustedes, creo que más de una vez, algunos se han debido quejar, por aquí no hay dónde comer en esta zona, digamos, ¿no? O no tenemos de dónde abastecernos, no hay un supermercado, algo que nos abastezca. O no hay luz como tal, ¿no? Entonces, si damos incluso datos como para fingir que nuestra realidad es otra, entonces esto también altera también la realidad y, no, pero esta zona estaba bien, digamos, o ese lugar determinado estaba bien, ¿no? ¿Qué más ustedes creen? ¿Por qué creen que ha bajado el tema de los habitantes? Recuerden que es cada 10 años, entonces vean que solo hemos subido 1 millón básicamente, ¿no? En este caso, o bueno, en este último censo, más que todo creo que ha sido más influenciado y mala información que nos han dado a la población. Es por eso de la política, que donde se ha desinformado y se han transversado muchas cosas solamente por la política, por todos los conflictos que ha habido. Y yo creo que eso hace que las personas no quieran participar en el censo. Como dicen, no es cosa de otro mundo. Tampoco hay que tenerle miedo a las preguntas que nos hacen, porque son preguntas frecuentes que hasta nos hacen en un mismo hospital, en el sentido de que nos dicen dónde vivimos, cómo vivimos, qué hacemos, qué no hacemos. Son las mismas preguntas que nos hacen en cualquier otro documento que nosotros vayamos a sacar. Pero en este caso yo pienso más que todo que ha sido una mala información y ha sido el problema del gobierno en cuestión de la política. Y otro posiblemente sea que hoy en día los jóvenes ya no queremos traer niños al mundo, el cómo está en el gobierno, el mundo en general, creo que es más el miedo a eso. Exacto, justamente a eso quería llegar y más bien gracias por mencionarlo. Les he mencionado hace un momentito la tasa de fecundidad, que en nosotros los jóvenes, y me incluyo porque yo no soy mamá, vemos, ¿no?, todas las posibilidades. Si ya no me puedo mantener a mí misma, ¿cómo voy a mantener a un niño? Eso creo que lo más preocupante, ¿no? Pero evidentemente hay que ver que esto también puede llegar a cambiar. Esperemos, ahorita la situación está grave, la verdad. Pero de todas maneras, ustedes están jóvenes, ustedes ahorita deben rondar tienen un tiempo todavía para poder más adelante concebir. Yo ya no, ya. Bueno, pero de todas maneras lo pueden considerar, ¿ya? Ahora, le he dejado indicaciones a su